Enfrente de mí está una mujer, con un pañuelo rojo, con arracadas y pulseras doradas. Hace movimientos con las manos, intentando ver algo en su bola de cristal. El olor del incienso me está tranquilizando, pero el gato negro, que tiene a un lado, no deja de mirarme, con sus penetrantes ojos azules. Pero hay momentos que frota su cabeza, utilizando el cuello y la boca. Creo que me está saludando. En cierta manera me desconcierta. Creo que a muchos se nos viene esta imagen cuando nos suelen decir la palabra pitonisa. Hola, mi nombre es Karina. Bienvenidos a este espacio, donde nos gusta hablar del mundo esotérico, espiritual, leyendas y cosas curiosas. Hoy hablaremos del mundo de las pitonisas. Es básicamente la mujer que adivina el futuro, que nos impresiona con sus predicciones, no solo de nosotros, sino a nivel mundial. Ya buscando el significado de la palabra pitonisa, se dice que es el concepto que alude a la mujer que en la antigua Grecia se encargaba de recibir las inquietudes y trasladárselas a los dioses para luego responder en su nombre. Es cierto, pero vamos a desglosar un poco más de esto. El oráculo de Apolo en Delfos sigue siendo uno de los misterios sin resolver de la antigüedad. Se dice que la palabra Delfos quiere decir vientre, y fue escogido por los griegos por la forma de la caverna y la abertura que conducía a las profundidades de la tierra. El nombre original del oráculo Pito, porque sus cámaras habían sido la morada de la gran serpiente Pitón, una criatura aterradora que había surgido sigilosamente del limo que quedó al acabar el diluvio, que había destruido a todos los seres humanos, menos a Deucalión y a Pirra. Dato curioso, Deucalión fue un personaje de la mitología griega que sobrevivió al diluvio enviado por Zeus. Es como el equivalente de Noé, y Pirra era su esposa. Apolo trepó por la ladera del monte Parnaso, dio muerte a la serpiente tras un combate prolongado y arrojó su cuerpo por la grieta del oráculo. A partir de entonces, la divinidad solar Apolo Pitio daba oráculos desde el conducto y compartía con Dionisio el honor de ser el patrono de Delfos. Cuando Pitón fue derrotado por Apolo, su espíritu permaneció en Delfos como representante de su vencedor, y con ayuda de sus emanaciones, la sacerdotisa lograba entrar en comunicación con el dios. Se suponía que los gases que salían de la grieta del oráculo procedían del cuerpo en descomposición de Pitón. El nombre de pitonisa o pitia, que se daba a la hierofante del oráculo, significa literalmente persona que ha entrado en un estado de arrebato religioso por inhalar gases de una materia en descomposición. También interesa destacar que los griegos creían que el oráculo de Delfos era el ombligo de la Tierra, lo que demuestra que, para ellos, el planeta era un inmenso ser humano. Hay creencias que ese lugar fue descubierto por un sacerdote, pero la cueva era sagrada desde que se tienen registros, y acudían personas de todas partes de Grecia y de los países vecinos para interrogar al demonio que vivía en aquel conducto, que parecía una chimenea. Los sacerdotes y las sacerdotisas lo protegían celosamente y servían al espíritu que moraba en su interior e iluminaba gracias al don de la profecía. Hay un hecho que sigue prevaleciendo a través de los años, que cuando los pastores se acercaban a ese lugar, los animales brincaban como si quisieran bailar y emitían extraños gritos que no se parecían a nada oído hasta entonces, hasta que un día hubo un curioso pastor que se acercó al conducto, del cual salían unos gases nocivos, y de inmediato se apoderó de él un éxtasis profético. Se puso a bailar, a cantar, a emitir sonidos inexplicables y a predecir el futuro. Pero no fue el único, hubo varios que pasaron por lo mismo. La fama del lugar explotó, se difundió y muchos se acercaron a conocer el futuro mediante la inhalación de los gases pestilentes, que los ponían eufóricos hasta llegar casi al delirio. Algunos de los que iban, como eran incapaces de controlarse y como temporalmente tenían una gran fuerza, se soltaban bruscamente de aquellos que pretendían contenerlos,
saltaban por la abertura y morían. Para evitar que otros hicieran lo mismo, se levantó un muro alrededor de la grieta y se nombró a una profetisa para que actuara de intermediaria entre el oráculo y los que acudían a formularle una pregunta. Se dice que, después, se colocó un asiento preparado especialmente, construido de tal modo que, aunque no estuviera bajo los efectos de los gases del oráculo, no pudiera caerse fácilmente. Al principio, estuvieron doncellas vírgenes. Estuvo funcionando por siglos Asto, que estuvieron al servicio del oráculo. Las llamaba falvedades o pitias y constituían la famosa orden de las llamadas pitonisas. Es probable que se escogieran mujeres para recibir los oráculos por su naturaleza sensible y emocional. También porque reaccionaban antes de forma más completa a los gases. El ritual que antes se hacía con ellas era que 3 días antes la sacerdotisa se bañaba en el pozo de Castalia, ayunaba y solo bebía agua de la fuente de Casotis, que llegaba al templo mediante tuberías ocultas, y justo antes de subir al trípode mascaba unas cuantas hojas de laurel sagrado. Se ha dicho que el agua contenía drogas alucinógenas o que los sacerdotes de Delfos eran capaces de fabricar un gas estimulante y estupefaciente que conducían por tuberías subterráneas y que soltaban en el hueco del oráculo, varios metros por debajo de la superficie. Todo esto ha sido teorías y no se ha podido comprobar la manera de la precisión de las predicciones. Ya cuando empezaba la profetisa a dar sus predicciones, la vestían para lo que ellos llamaban vestiduras santificadas. La conducían al trípode. En las antiguas Grecia y Roma, el trípode era una mesita redonda con 3 pies altos. La sentaban en medio de los vapores nocivos que surgían de la enorme grieta. Poco a poco, a medida que iba inhalando los gases, se producía en ella una transformación, como si hubiese entrado en su cuerpo un espíritu diferente. Forcejeaba, se rasgaba las vestiduras y salían con fuerza gritos inexplicables. Después de un rato se calmaba. Era un momento sublime, sus ojos fijos en el espacio, su cuerpo rígido. A continuación ya pronunciaba las palabras proféticas. Se dice que las predicciones se hacían en forma de hexámetros, que es una forma poética utilizada en la antigua Grecia y Roma. Pero las palabras que salían de su boca solían ser ambiguas y a veces indescifrables. Cada sonido que emitía y cada movimiento de su cuerpo eran registrados meticulosamente por los 5 osis, u hombres santos, designados escribas, para conservar todos los detalles de cada adivinación. Los osi eran nombrados de por vida y se elegían entre los descendientes directos de Deucalión, que fue el personaje histórico que sobrevivió al diluvio que envió el dios Zeus. Después de dar el oráculo, la pitonisa volvía a forcejear y el espíritu la abandonaba. Después de esto, la transportaban o la ayudaban a ir a una cámara de reposo, donde permanecía hasta que se le pasaba el éxtasis. Las serpientes estaban muy presentes en el oráculo de Delfos. La base del trípode sobre el cual se sentaba la pitonisa estaba formado por los cuerpos retorcidos de 3 serpientes gigantescas. Algunos decían que uno de los procesos para producir el éxtasis profético consistía en obligar a la joven sacerdotisa a mirar fijamente a los ojos de una serpiente. La serpiente ha jugado un papel importante a través de los años y en todas las culturas. En los montes pequeños en forma de serpiente de los indios americanos, las serpientes talladas en piedra de América Central y América del Sur, las cobras encapuchadas de la India, Pitón, la gran serpiente de los griegos, la serpiente de bronce de los judíos, y sus representaciones son variadas. Serpiente enroscada alrededor de un bastón es el símbolo del médico.
En muchos lugares, la serpiente ha sido aceptada como símbolo de sabiduría, salvación, inmortalidad, reencarnación o de la metempsicosis, que es la teoría de que el alma se encarna en diferentes cuerpos hasta alcanzar la libertad, porque todos los años muda de piel y reaparece, como quien dice, en un cuerpo nuevo. Existe una superstición que dice que las serpientes no mueren nunca, a menos que sufran una muerte violenta y que si no les hacen daño, viven para siempre. También se creía que las serpientes se tragaban a sí mismas y por eso se consideraban emblemas del Creador Supremo, que periódicamente reabsorbía su universo otra vez hacia el mismo. Elena Blavatsky, en su libro Isis sin velo, antes de que nuestro globo adquiriera forma de huevo o redonda, era una estela de polvo cósmico o una niebla de fuego que se movía y se retorcía como una serpiente. Aunque las primeras sacerdotisas aún no habían salido de la adolescencia, posteriormente se aprobó una ley según la cual solo podían ser portavoces del oráculo las mujeres mayores de 50 años. Pero aquellas mujeres mayores se vestían como niñas y cumplían el mismo ceremonial que las primeras. Es probable que este cambio fuera consecuencia indirecta de una serie de ataques que sufrieron las sacerdotisas por parte de los profanos. En los primeros años del oráculo de Delfos, el dios solo obraba cada 7 años, en el cumpleaños de Apolo. Sin embargo, con la demanda que hubo, aumentó. Ahora la sacerdotisa se veía obligada a sentarse en el trípode todos los meses. El momento elegido para la consulta y las preguntas que se formulaban se determinaban al azar o por la votación de los habitantes de Delfos. Entre las celebridades que visitaron el oráculo de Delfos figuran Apolonio de Tiana y su discípulo Damis. Apolonio preguntó al oráculo que si las generaciones futuras recordarían su nombre. La sacerdotisa dijo que sí, aunque dijo que sería calumniado. Apolonio se marchó de la caverna enfadado. Aquí una pequeña reseña de Apolonio. Apolonio fue un filósofo, matemático y místico griego del siglo I. Nació en Tiana, 3 o 4 años antes de que naciera Jesús de Nazaret. Desde niño mostró poderes mentales, aprendió numerosos milagros de curación y durante toda su vida realizó milagros, manifestó lo que nosotros llamamos poderes parapsíquicos: levitación, lectura del pensamiento, clarividencia y visión del futuro. Asimismo, curó enfermos y locos. Creo que a muchos no les gustó esto, y en el reinado de Domiciano, emperador romano, fue acusado de magia, encerrado en un calabozo. Murió al poco tiempo. Creo que aquí lo que le dijo el oráculo tiene sentido. Le hicieron una calumnia, pero sabiendo su historial de magia, ya no estoy tan seguro de esto. En un viaje que realiza el mercader Nesarchus y su esposa Partenis, ambos padres de Pitágoras, querían saber si las condiciones para su regreso a Siria eran favorables. Ya la sacerdotisa se sienta en el trípode y en vez de responderle eso, le dice otra cosa a los padres. Le dice a Nesarchus que su esposa está encinta y que daría a luz a un hijo y que estaba destinado a superar a todos los hombres en belleza y sabiduría y que, a lo largo de su vida, contribuiría mucho al bien de la humanidad. Nesarchus quedó tan impresionado por la profecía que cambió el nombre de su esposa por Pitais, en honor de la pitonisa. Cuando nació el niño en Sidón, en Fenicia, fue como había dicho el oráculo, un varón. Lo llamaron Pitágoras. En el mundo de los elementales se creía que las salamandras, los silfos y las ninfas eran los que ayudaban en los oráculos de la antigüedad, pues ellos hablaban desde la profundidad de la tierra y el aire. Tiene sentido. Algunos en esos tiempos se utilizaban los compuestos a base de hierbas, que con ayuda de algunos
producían clarividencia transitoria. Lo que no cabe duda que el oráculo de Delfos tuvo gran importancia en esos tiempos. Fue un centro de autoridad espiritual y política, cuyas predicciones determinaban el desenlace de guerras y el destino de ciudades enteras. Eran fundamentales en la toma de decisiones políticas y personales, hasta fidelidades conyugales, cuyas predicciones eran importantes a nivel personal o a nivel mundial, con la expansión de aquel tiempo de los ejércitos romanos. Pero lo que no ha cambiado es que el ser humano siempre ha buscado las respuestas y certezas sobre su futuro, y los oráculos fueron una manera más extendida de conectar con los dioses, de apagar esa necesidad de saber las respuestas, de que algo o alguien nos ayudará con la toma de decisiones que por falta de valor o por comodidad nos ayudarán en ese momento los dioses. Con el auge del cristianismo y la decadencia de las creencias paganas en la antigüedad tardía, los oráculos perdieron paulatinamente su prestigio e influencia. La Iglesia cristiana consideraba a los oráculos como instrumentos del mal y promovía la idea de que solo Dios podía revelar el futuro a través de sus profetas. A medida que el cristianismo se convirtió en la religión dominante en el mundo greco-romano, los oráculos fueron abandonados y sus templos saqueados o destruidos. Bueno, eso fue el oráculo de Delfos y las pitonisas. Gracias, hasta la siguiente historia.